Entonces, la fisioterapia respiratoria está basado pues en la reeducación del músculo diafragma. Pero yo quisiera preguntar ahí, ¿cómo está el músculo diafragma después de un proceso viral? ¿Cómo está el nervio frénico después de un proceso viral? ¿Alguien se ha preguntado eso? ¿Verdad que solamente nos vamos directo a hacer la fisioterapia respiratoria, vaya bien o vaya mal? Pero no hacemos un asentamiento científico para diagnosticar la magnitud de la lesión del músculo, en este caso el único músculo transversal del cuerpo, el diafragma, y obviamente los intercostales externos, intercostales internos. Bueno, quisiéramos ya con la imagen. Entonces, vamos a tratar un poco de la fisiopatología, las secuelas más frecuentes y en particular este cambio biológico o biomolecular que sucede en los músculos y en los nervios del sistema musculoesquelético, pues, porque el músculo responde a la estimulación del nervio periférico. ¿Sí se puede ya, licenciada? Sí, doctor, ya puede iniciar. A ver, pero no veo la imagen aquí. A ver. Ya está en pantalla, doctor. Sí, pero espérenme un momentito, a ver. Aquí hay una imagen. Ya. Bueno, no sé si es este. Bueno, me lo va a ir pasando luego usted, licenciada. ¿Me lo va a ir pasando? Sí, sí, doctor. Muy bien. Cuando hablamos del COVID, es importante, porque luego van a tener ustedes también la participación de terapistas intensivos, médicos, colegas, que van a hablar sobre ese problema, ¿no? Pero para nosotros es la rehabilitación respiratoria de pacientes con SARS-CoV-2, con ventilación mecánica o sin ventilación mecánica, ¿no? Ha afectado esta infección viral pues, a la población mundial y es un hecho que el sistema de salud frente a este, en parte ha fracasado, ha tenido mucha dificultad, no digamos ha fracasado, ha tenido mucha dificultad porque los recursos humanos y también de insumos ha sido tremendo con esta pandemia, ¿verdad? No obstante, los efectos respiratorios abordados desde la fisioterapia aún son inciertos, también dice. O sea, como toda situación, es incierto porque hay que seguir haciendo un metaanálisis, como decía el doctor. O sea que nadie puede asegurar que una vacuna es excelente o que la terapia respiratoria es excelente o que la utilización de fármacos del complejo B o mielinizantes también nos van a mejorar. Fíjense, esa palabra que estoy utilizando, fármacos mielinizantes, es tan importante que también no lo estamos utilizando. La próxima, por favor. Seguiremos pasando. La 3. Eso, nos vamos ahí. Por tanto, esta revisión de literatura tiene como objetivo establecer las intervenciones desde el punto de la reeducación, la fisioterapia. No se dice fortalecimiento, es una de las palabras que siempre he tratado de utilizar. La reeducación respiratoria de los sujetos infectados con el COVID, ¿verdad? Vamos, seguimos. Seguimos, por favor. Y así tenemos, por ejemplo, aquí la intervención de medicina de rehabilitación. ¿Qué hace? Determina qué es la medicina de rehabilitación. Evaluación médica interdisciplinaria con los demás colegas, médicos internistas, médicos de terapia intensiva, médicos cardiólogos, médicos nefrólogos, etc. Y lo más interesante, el diagnóstico clínico y fisiopatológico de la evolución de esta patología. Y también el pronóstico de secuelas mediante la electrofisiología. Este es un tema, cuando hablamos de electrofisiología, no lo hemos utilizado todavía. Y finalmente la evaluación de este paciente que sufre el COVID para una estimulación eléctrica terapéutica. Tampoco hemos utilizado. En los pacientes que están intubados, bueno, con poca o ninguna respuesta de la conciencia al medio, pues se debe utilizar la estimulación eléctrica terapéutica para evitar la sarcopenia, favoreciendo el intercambio iónico en la membrana celular del músculo. ¿No? Eso es importante. ¿Para qué se utiliza la terapia eléctrica estimulante? Para favorecer, no para aumentar el tono ni la fuerza muscular, sino favorecer el intercambio iónico, la entrada del sodio, la salida del potasio para la despolarización y la salida del sodio y la entrada del potasio para la repolarización. Esa es la estimulación eléctrica terapéutica.
Por otro lado, el médico de rehabilitación debe determinar el periodo de catabolismo proteico muscular. Eso es importante. Tampoco no estamos haciendo eso, pero sin embargo, seguimos avanzando en este tema del COVID que vamos a ver. Continuaremos con eso. Gracias. ¿Qué es la estimulación terapéutica eléctrica terapéutica ETA? Se puede aplicar en nervio músculo que ha sufrido un daño o se encuentra atrofiado. ¿Cuál es el propósito? Mejora la salud del tejido y la función del nervio o músculo. Y además produce cambios fisiológicos. Estos cambios fisiológicos, les he mencionado, relacionados con el intercambio de iones. Mientras nosotros mantengamos el proceso de despolarización y repolarización, menor será la atrofia muscular y menor será el catabolismo muscular. La próxima, por favor. Por esa razón, es importante la estimulación eléctrica terapéutica. Como conclusión, la intervención de medicina de rehabilitación respiratoria implica un análisis terapéutico acerca de los cambios celulares y morfológicos de los músculos respiratorios. Qué interesante y importante es hacer un diagnóstico morfológico y funcional de los músculos respiratorios. No es solamente estimular, como nosotros decimos, la fisioterapia respiratoria. Sí, estoy de acuerdo, sí se debe hacer, pero también tenemos que coadyuvar con otros fármacos necesarios para recuperar más pronto a nuestros pacientes. También nos sirve para definir una intervención neumática o un posicionamiento ventilatorio. Cuando digo patoquinesis, es una patología del movimiento de los músculos, sean intercostales externos, que son los inspiradores, intercostales internos expiratorios, y el diafragma, que es inspirador y expirador. Existen otros músculos también, inspiradores secundarios, que habrá que valorar, como por ejemplo esternocleidomastoideo, el pectoral menor, los escalenos, son músculos tan importantes que ayudan a los inspiradores primarios. La próxima, por favor. Y decimos lo siguiente, la intervención de terapia física kinesiológica, donde nos ayudan las licenciadas en fisioterapia, determina qué efectos positivos y disminución de las complicaciones físicas. Claro que sí, absolutamente de acuerdo. Menos tiempo de estancia hospitalaria y, por supuesto, menos procesos infecciosos. Y mejora el desempeño físico y funcional, porque no solamente la fisioterapeuta o la fisioterapia en general se va a ocupar de los músculos respiratorios, sino integral. Facilitar, reeducar las cadenas, sean cerradas o abiertas, las cadenas musculares anterior, posterior, oblicua y transversal. Estas son las cadenas musculares que nosotros tenemos que utilizar y reeducar, porque un paciente que va a empezar a caminar, bueno, necesitamos la reeducación de los músculos antigravitatorios, es decir, de la cadena antigravitatoria anterior. Por eso digo, mejora el desempeño físico y funcional, no solamente desde el punto de vista pulmonar. La próxima, por favor. El mundo vive una pandemia, ya sabemos desde dónde viene, desde diciembre de 2019, los primeros casos del virus llamado COVID-19. Se dispersa en todo el mundo. A finales del enero 20, la Organización Mundial de Salud, bueno, dice que estamos frente a una enfermedad, una neumonía desconocida. La próxima, por favor. Y frente a eso, nosotros, ¿qué hacemos o qué pensamos? Y dice la OMS, al 26 de mayo del 20, se confirmaron 5.400.000 casos y de esos 5.343.000 muertes en más de 199 países. El mayor número de casos, Estados Unidos, Brasil, Italia, España, evidentemente es un reporte del año 2020. En el territorio de las Américas sucedieron 2 millones de casos y en Colombia el 6 de marzo hasta la fecha hubo 490.122 casos y de ellos 15.619 muertos. Realmente es alta la mortalidad y la morbilidad. La próxima. ¿Qué características tiene este virus?
alta transmisibilidad, sobrevive en diferentes superficies. Lo que decía el doctor Jesse, por lo menos hay que separarnos 2 metros. Y así, pues, vamos a tener más posibilidades de evitar el contagio, ¿verdad? Y el contacto con mucosas de ojos, nariz y boca o transmisión por aerosoles pueden permanecer en el aire asociado al habla o la tos. Es precisamente dos situaciones de hablar y toser con la cual nosotros podemos contaminarnos y sufrir de esta enfermedad. Por eso la distancia es en 2 metros, algunos 1,50, pero sin embargo, a veces vemos que nuestros amigos, conciudadanos, están pues a 20 centímetros de distancia, ¿no? La próxima, por favor. El COVID-19 puede transmitirse incluso por quienes portan el virus, pero se encuentran asintomáticos, fíjense. O sea, que no tienen ningún síntoma. Y eso no se puede, digamos, determinar cuáles son esas personas. Aunque en estos casos el riesgo es menor, ¿no? Pero, sin embargo, podemos nosotros ser contaminados o contagiados o transmitidos el virus por personas que son asintomáticas. La próxima. ¿Cuáles son las manifestaciones clínicas de esta enfermedad? Variable, muy multiforme, diríamos. Puede haber fiebre, puede haber tos seca, dificultad respiratoria y terminar en una falla respiratoria como tal, síntomas gastrointestinales, anosmia, hiposmia. Vamos a explicar eso de la anosmia y hiposmia, ¿por qué? Y también la disgeusia. Son manifestaciones tempranas. Un 80% presentan síntomas leves a moderados, un 13% enfermedad grave y el 6% estados críticos, llegando a una falla respiratoria o disfunción multiorgánica. Esta palabra también me encanta, disfunción multiorgánica. ¿Por qué se produce? No solamente el paciente muere porque hay una insuficiencia respiratoria o porque tiene focos neumónicos en el pulmón derecho, izquierdo, etcétera, sino dice de otros órganos. ¿Pero por qué? Eso es lo que vamos a ver un poquito más allá. Seguimos, por favor. Además, la presencia de algunos factores de riesgo, aquí, por ejemplo. Dentro de esos factores de riesgo tenemos el sexo masculino mayor de 65 años, que además se acompaña de tabaquismo y comorbilidades como enfermedades cardiovasculares, respiratorias, diabetes mellitus, insuficiencia cardíaca congestiva, asma bronquial, EPOC. Todas estas son comorbilidades que pueden ser factores precipitantes que pueden condicionar la severidad de la enfermedad. La obesidad, por ejemplo, es otro problema, ¿no? Que también condiciona, por lo menos a la presencia de la enfermedad. No sé si a la severidad, pero sí la obesidad favorece a la presencia de la enfermedad. La próxima, por favor. La mayor parte de las hospitalizaciones y donde nosotros tenemos que participar son consecuencia precisamente de esa dificultad respiratoria. Hasta un 32% de los infectados necesitarán ingresar a unidades de cuidados intensivos. Ahí está el trabajo por el cual nosotros en este momento estamos hablando. Y de estos, hasta un 15% puede sufrir mortalidad, lamentablemente, ¿no? O sea, un 32% van a ingresar a UCI, del 100%. Y de eso, 15%, casi la mitad fallece, ¿no? Bueno, son datos que obviamente tienen su literatura correspondiente. En general, las personas mayores de 65 años requieren de una ventilación mecánica, no invasiva, por 14 días. Porque solo el 19% es egresado del hospital, a pesar de esa ventilación mecánica invasiva. Y quienes llegan a sobrevivir de este proceso de intervención en UCI tienen alteraciones funcionales y cognitivas profundas, que también la vamos a ver más allá, cuáles son las más frecuentes y qué se puede hacer y por qué. La próxima, por favor. Fisiopatología, esto es lo que el tema, ¿no? La rehabilitación, proceso después de la enfermedad. ¿Hay rehabilitación en los sistemas de salud? Creo que hay muy pocos, ¿no? Nos preguntamos. Pero lo más importante, la fisiopatología. Vamos, por favor.
Aquí sí, esta transparencia me parece muy interesantísima. Fíjense, el SARS-CoV-2 utiliza una llave vírica para introducirse en las células humanas. Y esta llave es la espina de la proteína SPIC o la proteína S, que es la llave, y la cesadura es el receptor AC2. Esto es importantísimo conocer. Y puedo decir muchas cosas más, inclusive en los pacientes postvacunados, que bueno, no es tema de hoy, pero también es un peligro este receptor AC2 y la llave vírica, que es la espina de SPIC, o la proteína S que llaman también. ¿Quiénes tienen más receptores AC2? Aquellas personas que tienen enfermedades cardiovasculares y otras enfermedades comórbidas que podrían estar relacionadas con mayores concentraciones de AC2, que es el receptor, que es una polipeptidasa. Y aquí me hace recuerdo de la polipeptidasa, de la transpeptidasa, de la carboxipeptidasa, que son receptores de la membrana de las bacterias que se unen a la penicilina. Fíjense, este también es una peptidasa, el receptor AC2, pero que se encuentra en las células del huésped, o sea, de nosotros. Y este AC2 aumenta en la insuficiencia cardíaca. No solo es una enzima, sino por eso es una peptidasa, una enzima, ¿no? Sino también un receptor funcional en las superficies celulares, tanto para el SARS-CoV-1 como para el SARS-CoV-2. Se expresa altamente en el corazón, testículos, riñones y pulmones. Por eso decimos es multiorgánica, porque puede haber una insuficiencia cardíaca porque tiene el receptor AC y puede haber también una falla renal por la presencia del AC2 en los riñones. Las referencias están en la caseta médica, podemos leer. La próxima. Ahí está el famoso virus. Esto me interesa, muy bonito, a ver si puede. Miren, estas son las proteínas S-SPIC, ¿no? Esta es toda la cubierta. Este dibujito de color morado son los receptores AC2. Esta es la célula del huésped a la cual se une las espinas SPIC. Y este receptor manda un mensaje inmediatamente a las mitocondrias celulares, debilitándolas. Bueno, vamos a ver más allá, pero esto para mostrarles cómo las espinas SPIC son las que se unen al receptor AC2 de la superficie celular. La próxima. Qué bonito ese dibujo. ¿Cuál es el receptor AC2? Una peptidasa, ahí está. Se expresa o está en la mayoría de los tejidos. Sin embargo, el riñón, el endotelio, los pulmones y el corazón tiene la expresión más alta del AC2 en el cuerpo, en la carrocería, dice aquí, ¿verdad? Porque carrocería, es decir, hablan los españoles así, ¿verdad? Entonces, ¿qué quiere decir? Vamos a encontrar mayor cantidad del receptor AC2 en el riñón, en el endotelio vascular, en los pulmones y en el corazón. Fíjense, aquí nuevamente repito, falla multiorgánica, el riñón, el corazón, pulmones. Pero inicialmente todos hemos pensado siempre que el SARS-CoV-2 ayuda o no ayuda, sino lesiona el pulmón, como lo ha indicado que ha sufrido el anterior expositor, que tiene problemas en los pulmones precisamente porque existe gran cantidad del receptor AC2 y se une la espiga, es decir, la proteína S de la cápside del virus, que es un RNA mensajero. También el RNA mensajero me hace recuerdo a los antimicrobianos inhibidores de la subunidad ribosómica 30S o 50S. Ahí hay una transcripción de las proteínas para la síntesis, es decir, la unión de los aminoácidos por la unión polipeptídica para la formación de proteínas. Y aquí también sucede un cuadro muy parecido.
El papel principal de AC2 es la degradación de la angiotensina 2. Este es otro problema dentro del sistema renina-angiotensina. ¿Qué quiere decir? Que aumenta la producción de receptores AC2 con aquellas personas que tienen alteraciones como la hipertensión arterial. El sistema renina-angiotensina regula el flujo de sangre, la presión arterial, por eso hay muchos pacientes hipertensos que utilizan pues medicamentos para anular este efecto. La natriuresis y el mando del volumen de sangre. La próxima, por favor. El SARS-CoV-2, el SARS-CoV no todavía 2, y el receptor AC2. El AC2 se encuentra en las células huésped, relacionado con la glicoproteína de la SARS-CoV, que es el pico S, presente en la superficie del virus, es decir, en la cápsida del virus. Y dentro de la cápsida del virus está el RNA mensajero. Se une a los receptores de la célula huésped para permitir la fusión de la membrana viral y la membrana de la célula huésped. Ahí sí ya está unido y ese es el gran problema, ¿no? Los investigadores encontraron que la proteína C de este virus se asocia a la AC2 o receptor de la proteína, AC2 de la célula de huésped, de la membrana celular de huésped. La próxima. ¿Y qué pasa con el SARS-CoV-2 y AC2? Comprende dos regiones fundamentales, el SARS-CoV-2. S1 y S2, las espinas proteicas, tienen una subunidad 1 responsable de la estabilización del receptor, con la cual se une con AC2, y el S2 facilita los cambios estructurales necesarios para la fusión de las membranas de la célula huésped y viral. Entonces, estos dos dominios son importantísimos para que el virus SARS-CoV-2 o de la COVID-19 se unan, por supuesto, a la célula de huésped. Seguiremos un poco más abajo y decimos acá que el SARS-CoV-2 parece tener una ventaja funcional de la proteína S y su afinidad a los receptores AC2 en las células del huésped. Parecería que las espinas SPIC se unen más fácilmente, de la SARS-CoV-2, por supuesto, se unen más rápidamente y más fácilmente con los receptores AC2 de las células del huésped. Parecería, más que la SARS-CoV-1. La próxima. Aquí tenemos otra muestra de las espículas, ¿no? Pero esto a nivel del sistema sanguíneo. Ahí vemos los glóbulos rojos. También las podemos comparar con las plaquetas, fíjense. Las plaquetas son muy afectadas y vamos a ver cómo y qué es lo que pasa cuando el virus del SARS-CoV-2, a través de sus espículas o espinas o proteínas S, actúa y daña las plaquetas. La próxima. Seguimos. Bueno, dice, en China se ha hecho una investigación al respecto. Utiliza la proteína AC para introducirse dentro de las células. ¿Qué quiere decir? Que el COVID-19 se une al AC2, al receptor AC2, para introducirse dentro de las células humanas. Esa es la cesadura. Y luego se ha descubierto que el patógeno utiliza una proteína vírica que encaja en el AC2 como una llave en una cesadura. Pues es así. Aquí estamos hablando de las enzimas, ¿no? La llave y la cesadura. Este hallazgo, que ha sido publicado en esta revista, nos da la posibilidad de desarrollar anticuerpos para frenar la infección. Bueno, ellos sabrán cómo van a hacer esto, pero sin embargo, para nosotros pensar es que las espículas o las proteínas S de la cápside del virus encaja en la cesadura del AC receptor del huésped. La próxima. Porque tenemos varios, entonces me apresuro un poco, ¿no? Las concentraciones del receptor AC2 son más altas en hombres que en mujeres. Esto explica la mayor incidencia y tasa de mortalidad, por lo menos en los hombres, ¿verdad? En los pacientes con insuficiencia cardíaca que toman medicamentos dirigidos al sistema angiotensina, renina-angiotensina, no tenían mayores concentraciones de AC2 en su sangre
y por lo tanto no deberían elevarse el riesgo de contraer el COVID para quienes lo consumen. Pero no es así. Sigue habiendo el riesgo de la presencia del receptor AC2, a pesar de estar tomando fármacos contra el sistema adenina-angiotensina. La próxima. Y aquí el ARN mensajero vírico, que es un material genético, por eso hay vacunas genotípicas y otras vacunas que están relacionadas con la proteína S, pero en este caso el ARN mensajero vírico provoca que se desarrollen proteínas virales. La unión de ambas proteínas literalmente abre las compuertas, es decir, la unión de la S, de la espiga, proteína de la espiga, que se une con el receptor AC, abre las compuertas celulares para que el virus penetre y se duplique en el interior. Los virus sabemos que son proteínas, ni siquiera microorganismos como las bacterias, son proteínas que se duplican en forma intracelular. Y la célula humana se confunde el ARN vírico con el material genético propio, provocando el desarrollo de proteínas virales, como si tratase de proteínas humanas. Ahí viene el concepto del ARN de transferencia y el ARN mensajero. Ambos se unen para poder formar las proteínas propias del organismo, que obviamente son estructurales, que nos sirven a nosotros en el proceso del anabolismo. Mecanismo de entrada del SARS-CoV-2, mediada por la proteína Spike, ¿ya? En caso de los coronavirus relacionados con eso, la proteína S contiene la denominada dominio de unión al receptor, ya que hemos dicho y hemos mencionado ya. Y este receptor, dominio de unión al receptor, reconoce y se une específicamente a un receptor presente en las células. ¿Por qué les escribo nuevamente esta repetición? Porque tiene aquí el autor, donde nosotros podemos ir a averiguar, porque no siempre todo lo que hagamos puede ser verdad o no, pero está allí el autor. Por esa razón me interesó volver a colocar esta referencia bibliográfica para que ustedes puedan observar y ver y finalmente estudiar este tema. La próxima, por favor. Aquí está el SARS-CoV-2. Qué interesante. Aquí tenemos, esta es la proteína célula S o espícula, este es el receptor AC2, esta es la membrana celular de la célula del huésped, y más abajo tenemos acá, pasamos un poquito, pasaremos un poco, eso, ahí nomás, se activa esta unión por esta otra enzima que es la proteasa transmembrana tipo 2, esta, que activa la unión entre la proteína S y el receptor AC de la membrana celular del huésped. Seguimos, por favor. Y ahí está el ARN mensajero. El ARN mensajero, recuerden jóvenes o distinguidos colegas que están escuchando, no es bihelicoidal, es solamente una cadena de aminoácidos. Fundamentalmente el uracilo. La presencia del uracilo define al ARN mensajero. El receptor AC2 podría indicar el potencial de riesgo. Habría que determinar, pero es muy difícil. Y nos da la susceptibilidad a la infección. Por bioinformática se ha visto una alta presencia en células epiteliales alveolares, tipo 2 de pulmón, y enterocitos del intestino delgado. Por eso la presencia de sintomatología gastrointestinal, porque el virus COVID se une con los AC2 del intestino delgado. Y por eso es que hay cuadros diarreicos. Ahora, ¿qué pasa en los pulmones? El AC2 y los pulmones. Ya sabemos que se une el S con el AC2, produce neumonía y daño celular. Pero aquí viene lo interesante. Ya, esto ya lo sabemos, pero aquí viene lo interesante. Nosotros en el sistema vivo, pone en marcha, cuando se une estos dos, ponen en marcha una reacción autoinmune con el tormento de citoquinas, que aumenta más el daño de tejidos.
Esta unión de la proteína S con el receptor AC2 hace que el sistema inmuno reconozca esta alteración porque el AC2 actúa con una señal de tipo celular hacia la mitocondria, debilitándola esta y llevándole a una apoptosis celular. Y esta muerte celular es rápidamente, por decir, reconocida por el sistema nervioso central. Y obviamente hay una reacción autoinmune. Fíjense, y hay una tormenta de citoquinas que aumenta todavía más el daño de tejidos. Por lo tanto, la proteína S es la que causa la tormenta de citoquinas. Vamos allá a la bibliografía, les voy a dar para que ustedes puedan ver. No hay ningún problema. Y hay algo interesante también, la AC2 y las plaquetas. Por eso este virus ataca muchos tipos de células. Uno de los elementos figurados de la sangre es las plaquetas, el AC2, en las plaquetas. El virus de por sí ya en la sangre lesiona el endotelio de los vasos sanguíneos y se une con las plaquetas, daña a las plaquetas. Al dañar las plaquetas, es decir, cuando se une el AC2 de la plaqueta y el virus, daña las plaquetas, que tienden a aglutinarse, a unirse o aglutinarse y formar coágulos. Esta es la razón, porque puede haber una coagulación intravascular diseminada o un ictus de tipo isquémico. Una vez que se agotan las plaquetas lesionadas por la bacteria, digo por el virus, puede aparecer una trombocitopenia. Fíjese, una trombocitopenia en la cual nosotros vamos a sufrir, es decir, hemorragias, que va a ser causa de un ictus hemorrágico. Y aquí esto es interesante decir, ¿no? No sabemos si estamos en un estado clínico de un ictus isquémico o estamos en un momento de un ictus hemorrágico. Habrá que hacer una determinación de plaquetas. Bueno, ¿no? En la cavidad oral, aquí es interesante. Se ha identificado el AC2 en las células epiteliales de las glándulas salivales, células epiteliales de la lengua. Y aquí es donde aparece la disgeusia o ageusia, cuando la persona deja de sentir el sabor. ¿Por qué? Porque las células, las proteínas S se han unido al receptor AC2 de las células epiteliales de la lengua y han lesionado. También se ha reportado una manifestación de algunos síntomas como sequedad bucal y ageustia, precisamente por esto. Los que podrían estar relacionados con la infección de SARS-CoV-2 en estos órganos. Por eso es que inicialmente decían, bueno, puede cambiar. Dicen que la última cepa Delta ya no hay alteraciones de la mucosa bucal, es decir, ya no habrá ageusia, tampoco una anosmia, ya no habrá. Bueno, puede haber el cambio, ¿verdad? Pero les estoy hablando de lo que hasta ahora nosotros hemos vivido. Hay una anosmia y una ageusia por esta unión de la espina, de la proteína S con el receptor AC2 en el epitelio de la lengua. La próxima. Y aquí tenemos también el grado de afinidad resulta de la unión del dominio RBD de la proteína S y el receptor AC2. Determina la eficiencia de ingreso del virus en la célula hospedadora. O sea, cuanto mayor cantidad de ACs, la posibilidad de una infección es mayor. Por eso es la comorbilidad. Que el dominio de la S1, en este caso de la SARS-CoV-2, del dominio S1 de la proteína S, se une con alta afinidad al receptor AC2, lo que se relaciona con su eficiente propagación entre los humanos. Ahora, mucho depende de que el sexo femenino, hemos dicho que tiene menos receptores AC2, pero el hombre sí tiene más, ¿no? Con microscopía electrónica demostraron que el SARS-CoV-2 tiene una afinidad 10 veces mayor con la AC2. Por lo tanto, este receptor AC2 podría ser crucial para la infección, progresión y pronóstico del COVID. Lamentablemente es que, ¿cómo vamos a determinar
Ese es el gran problema, ¿no? Pero ahí está la referencia bibliográfica con la cual ustedes pueden observar. Es esta procesada proteolíticamente por una serina proteasa transmembranasa. El virus ingresa a la célula huésped y produce una liberación, bueno, libera su material genético que es el ARN mensajero hacia la célula infectada. Y estas células en las que el ACR y la serina proteasa transmembranasa tipo 2 están presentes simultáneamente, son más susceptibles a la entrada otra vez de otros virus SARS-CoV-2 a la célula del huésped. Todavía favorece mucho más cuando hay la presencia de esta proteasa transmembrana tipo 2 que hemos visto que activa la unión de la proteína S con el AC2. La próxima. Bueno, esto ya hemos dicho, el S determina el grado de ingreso, se ha demostrado, bueno, se une con alta afinidad. Bueno, les muestro esto para que tengan ustedes la referencia bibliográfica y puedan revisarlo. Seguimos, por favor. La próxima, ya. En la cavidad oral, la presencia y localización de la cavidad oral. No consideraron tejidos de la cavidad para detectar la presencia o expresión de AC2. Así se reportaron la presencia de AC2 en la cavidad oral, aunque estos son muy limitados. Donde se encuentran también, aparte de la lengua, sino también en las glándulas salivales y en las células de la mucosa oral. Y por lo tanto, si atacan las glándulas salivales, habrá una serostomía, es decir, sequedad de la boca. Esa es una de las otras características clínicas que podemos observar en un paciente que tiene COVID-19, que en este momento tomo un poquito de agua porque estaba seco, felizmente no tengo COVID. La próxima, seguimos. En tejidos humanos, el cuerpo puede indicar rutas de infección. Pueden actuar como objetivos virales los órganos, por eso el riñón, el pulmón, el músculo cardíaco, susceptibles de ser infectados por la enfermedad COVID. Y esto ahí está la referencia bibliográfica que ustedes también pueden revisar de diciembre del 2020. La próxima, por favor. En la mucosa oral, no solamente en la mucosa oral, sino en la mucosa nasal, oral y nasofaringea. Se analizaron 4 tipos de tejidos, 2 en el dorso de la lengua y 2 en la mucosa bucal y gingival. Resultado, AC2 en células epiteliales de la mucosa oral, siendo altamente manifiesta en células epiteliales de la lengua, por eso el tema de la ageusia. La próxima, seguimos. Esto, pero ya es otro artículo odontoestomatológico. En la cavidad oral, los salivales ya, teóricamente, sí, ya limitados, sería proceso infectivo, los síntomas que podrían manifestarse asociados con la enfermedad COVID-2, que también les he mostrado por qué. Porque esta es una revista de odontoestomatología, ya no es una revista de medicina, que también habla de la localización de los virus en la cavidad oral y sus alteraciones correspondientes. Seguimos, por favor. Aquí sí ya es cosa de otra situación. Cambios celulares y morfológicos de los músculos respiratorios del COVID-19. Hemos entendido claramente con las transparencias anteriores de que cuando la proteína S se une al receptor AC2, en este caso en la membrana de las células musculares, puede ser miocardio, puede ser músculo esquelético, músculo diafragma, como estamos viendo ahora, y una de esas complicaciones precisamente de la destrucción por catabolismo de las proteínas es la debilidad del músculo diafragma. Y esa debilidad limita el destete ventilatorio, prolonga los días de ventilación mecánica invasiva, aumenta el riesgo de infección nosocomial y la tasa de mortalidad. Fíjense, ¿y de dónde viene esa debilidad? De la unión de la proteína S con el AC2 en los músculos. La próxima, seguimos. Por otra parte, fíjense,
Esto es importante. El estado infeccioso, es decir, la infección por el virus, promueve el catabolismo muscular y reduce el anabolismo, que es la construcción proteica, y catabolismo, la destrucción proteica. Recuerden ustedes que los músculos nada más son fibras de proteínas, actina y miosina. Mediante la señalización de citoquinas proinflamatorias en fase aguda, ya conocidas como factores de necrosis tumoral, alfa, interleuquina 1B e interleuquina 6. Ahí está el factor de necrosis tumoral alfa, que es importantísimo para el catabolismo muscular. Pero en principio, cuando es local, es beneficioso, pero cuando es sistémico, no es beneficioso. La próxima. Ay, me falta todavía mucho. Es una abreviación, ¿ya? Es una proteína de las citocinas que es liberada por el sistema inmunitario, el TNF, y que interviene en la inflamación y la apoptosis. ¿Qué es la apoptosis? Vamos a ver más allá. Y ejerce el TNF, funciones en diferentes órganos, como la activación de la producción de otros mediadores, como las interleucinas, que también van a favorecer esto a la liberación de las citoquinas. La próxima, por favor. El factor, el TNF-alfa, es una citocina, estimula la fase aguda de reacción inflamatoria, con la liberación de la tormenta de citoquinas. Tiene 185 aminoácidos, que poco no nos interesa mucho en esto, y procede de un propéptido formado por 212 aminoácidos. Fíjense, cuando dice aminoácidos, es una proteína. La próxima. Y aquí dice el factor de necrosis tumoral alfa es beneficioso en forma local para la síntesis de células. Pero cuando este factor de necrosis tumoral actúa en todo el organismo, los efectos son desastrosos, provocando síndromes como el shock séptico y la coagulación intravascular diseminada. Y es la causa de muerte en muchos pacientes con COVID. La próxima. Quise resumir al máximo esto, pero lamentablemente hay que nomás mencionarlos, porque si no, no aprenderíamos o no tendríamos una información adecuada de la fisiopatología. Las interleucinas o interleuquinas pueden ser cualquiera de los dos válida. Son citoquinas, perdón. Moléculas mensajeras químicas, todo es biología molecular, sintetizadas por los leucocitos, por eso son interleucinas o interleuquinas, porque son sintetizadas por los leucocitos. Importante la alteración conocida como tormenta de interleucinas. Eso también es una reacción de tipo inmunológica. La próxima. La interleuquina 1 por macrófagos es producida o sintetizada y células epiteliales induce a una reacción de fase aguda y activa linfocitos y macrófagos desarrollando la respuesta inmunitaria. Pero esa respuesta inmunitaria a veces puede ser la tormenta de citoquinas, que es causa de afección en particular de la vía pulmonar. Actúa junto con el factor de necrosis tumoral en la inmunidad innata y el proceso de inflamación. ¿Seguimos? La 1-beta, esta citoquina, interleuquina 1-beta, es mediador de la respuesta inmunitaria e inflamatoria. ¿Cuáles son sus funciones? Actúa sobre el sistema nervioso central, induciendo fiebre. Favorece el reclutamiento de leucocitos al sitio de la infección o lesión. Amplifica las respuestas de los linfocitos T y B. Potencia las funciones de los neutrófilos. Induce la interleuquina 1-beta, induce a la producción de interleuquina 6. La interleuquina 1 es defensa del organismo frente a patógenos como virus y bacterias y la regulación del daño al tejido. Pero vamos a ver cuál es la función de la interleuquina 6. Sintetizada o segregada por macrófagos.
estimula el crecimiento y diferenciación tanto de linfocitos T como linfocitos P. ¿Por qué se eleva la interleucina C? Esta interleucina se relaciona con la síntesis de reactantes ya de fase aguda como el PCR. Entonces, cuando aparece el PCR positivo, bueno, se supone que hay una producción aumentada de la interleuquina 6, que ya está producido por macrófagos que están ya dispuestos a ir al lugar del proceso inflamatorio o infeccioso. La próxima. Otros mediadores del catabolismo muscular son miembros, dice, el factor de crecimiento transformante. Entre de estos factores de crecimiento transformante, estamos la miostatina y la activina A, que son, pues, sigan más adelante. Y este factor de crecimiento transformante pertenece a los factores de crecimiento. ¿Cuáles son sus funciones? Proliferación y de varios tipos celulares. Respuesta inmunitaria, eso es lo que nos interesa. Y aquí voy a hacer un pequeño paréntesis bien interesante. Este factor de crecimiento transformante beta 1 regula, función, proliferación y diferenciación de varios tipos celulares. Esa es su función, normalmente. Pero cuando existe un proceso inflamatorio infeccioso, como con la presencia del virus, regula negativamente el trofismo muscular. No solo en los procesos infecciosos, sino también en cuadros de cáncer e insuficiencia cardíaca, siendo reguladores negativos de la masa muscular que producen sarcopenia. Los fisioterapeutas saben perfectamente qué es una sarcopenia. Y ahí está la debilidad muscular de los músculos intercostales, del diafragma y de los músculos antigravitatorios. La próxima, esto ya hemos dicho, ya, la próxima, actúa como factor de crecimiento autótroco negativo. Por eso viene la sarcopenia. La ruta de señalización del factor de transferencia puede desencadenar una apoptosis. Por eso es negativo. ¿Por qué apoptosis? Muerte de la célula. La unión de la proteína S con el receptor AC2 produce apoptosis. Y ya les voy a decir por qué. El AC2 envía un mensaje a la mitocondria celular para iniciar la apoptosis. E inmediatamente, esta señal celular es captada por el sistema inmune. Y ahí es donde actúa la respuesta o la reacción inmunológica. ¿Para qué? Para generar la muerte de esa célula anormal, que en este caso ya es anormal porque ya se ha unido con la proteína S del virus. La próxima. La apoptosis. Esa señal que viene del receptor AC2 cuando se une con la proteína S produce apoptosis. Es provocado por el mismo, es decir, muerte celular, con el fin de controlar su desarrollo y crecimiento. Es desencadenada por señales celulares, en este caso enviada por el receptor AC2, que se ha unido, está pidiendo como un auxilio. Se ha unido, hay que matar, hay que morir esa célula. ¿Para qué? Para que no se vaya reproduciendo más los factores de codones genéticos del RNA mensajero del virus. Porque hemos dicho que las células al tener esta alteración, la presencia del virus, empiezan a formar proteínas que no son propias de ellas, sino para reproducir los virus. Entonces prefiere morir la célula, o el sistema vivo prefiere matar esas células para evitar la replicación viral. Por eso dice la apoptosis, hace posible la destrucción de las células dañadas, claro, dañadas ya por la proteína S o SPIC, evitando la aparición de enfermedades por replicación indiscriminada de una célula dañada. ¿Cuándo es una célula dañada? Cuando se une con la proteína S. Esto lo pasamos, no hay problema, no hay necesidad de ver eso ya para otro tema. Esto también la pasamos, por favor.
Y aquí está interesante. La miostatina, la activina y el factor transformante beta 1 se unen al receptor de activina 2B, fosforiza y activa el receptor 1. Este proceso se demostró en animales que después de estar expuesto, esto es interesante, a cuadros infecciosos, a los 7 días disminuyeron hasta el 34% la fuerza máxima contráctil en diafragma. ¿Por qué? Por el catabolismo proteico. Por eso es que cuando nos dicen, a ver, asistan al paciente en terapia intensiva 3 veces, 5 veces al día. No, señor. Ahí las proteínas, el músculo está sufriendo un proceso de catabolismo. Es lo mismo que ustedes, bueno, todos hemos aprendido que la reeducación o el aumento de fuerza de un músculo en pacientes con distrofia muscular no puede ser. Destruimos más los músculos. Recordemos eso, ¿verdad? Bueno, pero este es también tema de otra conversación. Pero recuerden, en pacientes con distrofia muscular no se puede fortalecer los músculos porque hay un catabolismo de los músculos, hay un CPK elevadísimo. Lo mismo sucedería acá si nosotros pudiéramos determinar el CPK. ¿Seguimos? En el sistema de salud, obviamente, ha habido pues un impacto terrible, ¿no? Mitigar el ingreso de pacientes a servicios de hospitalización y UCI, la reeducación muscular respiratoria, es determinante para la funcionalidad del paciente. Sí, como dijo el doctor, es importantísimo la participación de una terapia respiratoria, pero cuándo y cómo hay que saber. Permite una disminución de secuelas y regreso a actividades de la vida diaria de la persona del paciente. La próxima, eso es no solamente desde el punto de vista de la respiración, sino también desde el punto de vista de la funcionalidad de los miembros superiores e inferiores. Ahí están los famosos músculos intercostales externos, que son los inspiradores, y los internos, los expiradores. Aquí tengo que mencionar algo. En los intercostales externos es posible controlar aquí con electrodos de captación muscular para poder valorar la magnitud de contracción de estos músculos, sean con agujita o sean con electrodos de superficie. Eso es un tema que lo vamos a ver un poquito más allá. Seguimos adelante, por favor. Y esto es importantísimo. Miren el diafragma, qué bonito tiene. Es una forma de paracaídas. Junto con esto, los diafragmas más los intercostales son los músculos que nos permiten respirar. Estos son los músculos más importantes a los cuales nosotros tenemos que dar importancia durante el proceso de recuperación del COVID y también en terapia intermedia. Y vamos a ver cómo actuamos en terapia intensiva. La próxima, por favor. El nervio frénico. ¿Para qué nos sirve el nervio frénico? Inervación motora del diafragma. No me interesa la sensitiva, la simpática tampoco, pero sí me interesa saber que el nervio frénico, dependiente de las raíces C3, C4, C5 del plexo braquial, van a dar la inervación motora del diafragma. ¿Seguimos? Aquí está el dibujito mucho más bonito. Ahí está el diafragma del lado derecho, el diafragma del lado izquierdo, que van a inervar al músculo diafragma. Y se puede determinar las dos latencias musculares para ver cómo responde el sistema neuromuscular ante una lesión del catabolismo muscular. ¿Seguimos? Nuevamente, la inervación del nervio frénico un poquito más ampliado aquí, o menos ampliado diremos, miren, del lado derecho, el diafragma, rama del diafragma derecho, rama del diafragma izquierdo, ¿no? ¿Seguimos? Esos son esquemas, pero aquí es la estimulación. ¿Cómo se hace la estimulación? ¿Cómo se determina la latencia motora? Ahí está, en el punto de ERP, se pone aquí, este es el punto de ERP, por detrás del borde posterior del esternocleidomastoideo, se coloca aquí el electrodo captador y el electrodo de referencia
¿no? También se puede colocar aquí electrodo captador y electrodo de referencia. Y esta es la latencia en milisegundos. Lado izquierdo, lado derecho. La próxima. Ahí está en vivo el cátodo, el ánodo, la aplicación de los electrodos de captación, el activo y el de referencia, y el electrodo tierra. ¿Seguimos? Y aquí encontramos los valores, que lo vamos a pasar muy rápido, estímulo de 70 a 100 miliamperes, pero decimos el nervio frénico derecho, su latencia es aproximadamente de 2,66 más o menos 2,6 milisegundos, con un promedio de 2,24. La amplitud es importante, la amplitud es el tamaño del potencial del nervio frénico derecho, en grupos de 0,5 milivoltios, es decir, de lo que es grande el potencial. Y hay una variación, por supuesto. Y seguimos un poquito más arriba y encontramos en el nervio frénico izquierdo en relación al nervio frénico derecho. Este es el nervio frénico derecho y el nervio frénico izquierdo. Fíjense, el derecho 2,66 y en el izquierdo, ¿no? 3,58. ¿no? El promedio de amplitud 0,25, mucho más pequeño, ¿no? Un poquito más grande que el lado derecho. ¿Seguimos? Estos ya son datos electromiográficos que lo hace el especialista. Las conclusiones. La ventilación mecánica pulmonar prolonga y produce aumento de la latencia. Esto es importante, señores. Permítanme un momentito, por favor. El proceso de ventilación mecánica, cuanto más tiempo el paciente está con ventilación mecánica, produce un aumento de la latencia, es decir, se hace más larga la latencia, se lesiona más el nervio frénico. Entonces, y aquí dice nuevamente, cuando hay una ventilación mecánica prolongada, se correlaciona a una disminución progresiva del voltaje del potencial de acción del nervio frénico, de manera bilateral, pero con predominio derecho. El lado derecho es más afectado. Y desaparece completamente este potencial de acción del nervio frénico 80 horas de iniciada. Entonces yo me pregunto en ese momento, ¿qué tan importante es la terapia respiratoria? Cuando vemos que no hay un paso eléctrico del cable que está inervando al músculo diafragma. Entonces decimos, la ventilación mecánica prolongada condiciona debilidad diafragmática asimétrica, con mayor expresión en el hemidiafragma derecho. Por lo tanto, la latencia estará más prolongada en el lado derecho. Y la neuroconducción del nervio frénico ha demostrado ser una herramienta útil para la evaluación de los efectos generados por una ventilación mecánica asistida prolongada. Por eso es importante, los colegas que están escuchando, sería interesante ya introducir este tipo de estudios para poder favorecer o para poder inclusive inferir el pronóstico de recuperación. Y ahí están los elementos bibliográficos que ustedes pueden consultar. ¿Seguimos? Ahí está. Doctor? Disculpe la interrupción. Tenemos 10 minutos más. Sí. Ya vamos a terminar. Esa es la estimulación neurofisiológica. Seguimos adelante. Adelante, seguimos. Ya. Me gusta esto para ustedes, los fisioterapeutas. Deben utilizar este sistema de estimulación para los pacientes. Ayuda a destetar. Eso quiere decir que todavía está con la intubación. Un poquito más arriba, por favor. Este es un equipo para la estimulación del músculo diafragma. Seguimos. ¿Ya? Este es un equipo que debe haber en todos los servicios de terapia intensiva. La estimulación eléctrica terapéutica se puede utilizar tren de pulsos, doble ráfaga de estimulación y estimulación tetánica. Seguimos, por favor, adelante. Por eso decía que esto es prolongadito. ¿Cuándo debemos participar en el proceso de rehabilitación o tratamiento de los pacientes con COVID? Ahí está, sistema respiratorio, un FiO2 más o menos de 0,6,
aquí esto es lo que nos permite decir, de una saturación de oxígeno más o menos un 90%, la frecuencia respiratoria más o menos 30, la presión positiva al final de la expiración de 5 a 10 centímetros de agua. O sea, estos son los parámetros que nos permiten actuar en los pacientes. Ya, bueno, la presión arterial, eso ya. Sistema nervioso, eso sí, entre -2 y +2 de la escala de agitación de Ritmo para la movilización activa. La próxima, seguimos. Seguimos. Estos son los datos que nos pueden servir para iniciar el proceso de rehabilitación. La escala muscular, esto es importante. Vamos a poner 5, 5, 5, 5 de estos valores. No vamos a hacer una evaluación del músculo, sino del movimiento. Abducción de hombro, flexión de codo, flexión de muñeca, flexión. Fíjense, en miembro superior hay 3 estándares, o sea, 3 mediciones cuantitativas. En miembro inferior también son 3. Cada uno de esos, del lado izquierdo y derecho, es 5, 5, 5, 5, 5, 5, lado izquierdo 30, lado derecho 30, igual 60. Cuando hay abducción de hombro se pone 5. Cuando hay inflexión de codo se pone 5 y si no, se pone 0, 0, 0. Y eso nos permite ya pensar cómo está el músculo de las extremidades superiores e inferiores. La próxima, seguimos. Es importante esta ficha. Secuelas. Seguimos. ¿Cuáles son las secuelas más frecuentes? Neuropatía motora, miopatía o ambas. Esto es importante. Si hay una neuropatía o una miopatía, hay que diagnosticarla después del SARS-CoV-2. Si hay una neuropatía, por más que hagamos fisioterapia 10 veces al día, no vamos a recuperar. Pero ¿cómo vamos a determinar eso? Por electromiografía. Si hay miopatía, peor, quiere decir catabolismo de los músculos. Adelante. Por eso hay que determinar eso. Por esto es un trabajo multidisciplinario. Bueno, alteraciones neuropsiquiátricas, estado mental alterado, encefalopatía, neuropsiquiatría, incluyendo la psicosis, trastornos neurocognitivos similares a la demencia e inclusive trastornos afectivos. Ahí está la bibliografía que ustedes pueden ver. Enfermedades cerebrovasculares, es importante eso. Ahí está la frecuencia. Seguimos, por favor. ¿No? En las enfermedades del sistema nervioso periférico y los músculos puede haber un Guillain-Barré. ¿Cuándo lo vamos a diagnosticar con Guillain-Barré? Con electromiografía, no hay otra. Seguimos, por favor. Los síntomas neurológicos comenzaron una media de 7 días después de los síntomas sistémicos o respiratorios. Eso tenemos que tomar en cuenta. Y después de inicio del síndrome de Guillain-Barré, que es felizmente no he visto hasta ahora, durante el proceso de hospitalización. Seguimos, seguimos, seguimos. Que mostraron desmielinización y enfermedad axonal en 12 pacientes. 2 pacientes tenían una variante Miller-Fisher, el síndrome de Guillain-Barré. Pérdida del olfato y el gusto fue positivo para las inmunoglobulinas G. Y un paciente de nuestro síndrome vestibular agudo, está atáxico, ¿verdad? La próxima, seguimos. Bueno, creo que ya hemos terminado. Cerebrovascular, dependiendo si es trombótico o si es isquémico o es hemorrágico, no hay problema. Seguimos. Seguimos. Parte hematofagocítica descrita en casos de COVID-19. Trombocitopenia, que hemos hecho con dímero D elevado y proteína C reactiva elevados, que pueden producir una enfermedad hemorrágica, un ictus hemorrágico. La próxima. Sistema nervioso periférico, habrá que hacer la electromiografía durante su recuperación. Seguimos. La anosmia puede ocurrir en ausencia de otras manifestaciones clínicas que también habrá que hacer un tratamiento al respecto. Seguimos. Seguimos. Bueno, ya no tenemos tiempo. Las complicaciones como encefalitis y ACV pueden causar discapacidad definitiva, generando la necesidad de cuidados a largo plazo y aumento de costos sanitarios, sociales y económicos potencialmente elevados, tanto para las instituciones de salud como para la familia, ¿no? Seguimos.
creo que ya terminamos. La biorretroalimentación electromiográfica, simplemente para recordarles que se puede hacer la reeducación de los músculos intercostales primarios aplicando electrodos de superficie para mejorar esa fisioterapia respiratoria. Reeducación del músculo inspiratorio, respiratorio secundarios y primarios, y finalmente la reeducación del músculo diafragma con técnica especial invasiva, con una agujita que lo tiene que hacer el especialista. A eso se llama biorretroalimentación electromiográfica. Ahí están las referencias bibliográficas para que ustedes puedan ver todo lo que hemos hablado. Seguimos, por favor. ¿Ya? Y gracias. Para cualquier consulta, ahí está mi teléfono y podemos conversar pues cuando deseen, ¿no? Tuve que apresurarme porque hay muchas cositas para hablar de fisiopatología. Gracias, jóvenes. Gracias, colegas, por escucharme. Espero que les haya servido esta conversación. Muchas gracias, doctor, por la excelente ponencia, por el tema tiempo. No vamos a poder realizar preguntas, pero ¿Ya? los datos del doctor están ahí. Entonces, doctor, cualquier consulta, cualquier comunicado, igual se lo vamos a hacer saber. Le agradecemos enormemente por haber aceptado participar en este curso internacional del manejo multidisciplinario del paciente COVID, tanto en la unidad de cuidados intensivos e internación. Lo que me interesa es que esta conversa haya sido provechosa para poder entender más la fisiopatología. Pienso yo que hemos ayudado un poco para poder entender la patología de esta enfermedad. Pues gracias a ustedes por la invitación y estoy dispuesto a colaborar, ayudar con los estudios electromiográficos, con la estimulación del nervio frénico, etcétera, etcétera, cuando se trata de rehabilitar a personas de nuestra comunidad. No es una competencia profesional, simplemente es una acción corporativa para ayudar al paciente. Eso es lo que me interesa. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor. Y bueno, esperamos tenerlo también en futuros cursos, congresos, y pues tenerlo con nosotros también. Y es así como despedimos al ponente, el doctor Lucio Renan Terrazas, y pues estamos enormemente agradecidos por la participación que ha tenido. Y bien, continuamos con el programa. A continuación, vamos a hacer la presentación de nuestro siguiente ponente. Pues contamos con la presencia del doctor Rogerio Ultra, del hermano país vecino Brasil. Él pues es fisioterapeuta, tiene un doctorado en fisioterapia, es también un doctorado en cuidados intensivos en Sobrati, la Sociedad Brasileña de Terapia Intensiva, máster en salud y calidad de vida en la UNIC, máster en cuidados intensivos en la IBRATE, especialidad en fisioterapia respiratoria en la UCB, especialista en fisioterapia intensiva y es catedrático en la Universidad del Estado de Sa, director del Instituto de Fisioterapia Intensiva, fisioterapeuta coordinador de la Unidad de Cuidados Intensivos Materna Clínica Perinatal, Rede de São Luis, fisioterapeuta de la Unidad Coronaria y Urgencias del Hospital Couto, y es autor de pues, diversos libros sobre el área. Doctor. Buenas noches, ¿me escucha? Sí, doctor. No estoy consiguiendo compartir la tela para ustedes. A ver. Ya está habilitado, doctor. Ok.